Ya estoy aquí, amiga. Hola, hola, hola a todos. Me vine aquí a mi ok. Entonces aquí estoy. Me fui al... Quise hacerlo desde la página, pero en verdad que ahorita ya, este, ahorita ya está cañón. A ver, voy a comentar aquí algo desde la página de Gaby. Hi. Ok, ya estoy ahí. Entonces, amiga, si te puedes conectar, aquí estás. A ver, ya te invité. Y aquí tengo la presentación justo en la compu, así que la puedo ir pasando. Sí, por acá. Hola, amiga, otra vez. Hola, Ya estamos aquí, amigos. Ay, conectados porque, o sea, algo pasa con la tecnología que la generación de cristal que somos, no, que somos de las de cemento, ¿no? De lo peor. Este, no, o sea, antes era sumamente fácil y otra vez me veo como que, mira, toda la cara ahí en mí. Espérame, amiga, no, pues qué pasó. Se me ven hasta las patas de la espalda. Este, qué horror. No sé por qué pasa eso, en realidad se me hace súper raro. Quisiera yo, quisiera yo saber por qué. O sea, me veo como que súper, ya vi que me veo súper cerquititita. Entonces no quiero eso. ¿Por qué? No sé. Nunca me había pasado. Entonces estoy aquí. oye, ¿y si me oyes bien? Porque yo hoy ya estoy un poquito más lejos del teléfono, no sé Sí, cómo se te oye. escucho perfecto. Te escucho perfecto, Ok, perfecto. ¿Tú me escuchas bien a mí? sí, Ok. Lulú, ¿se oye bien? Estoy en Rosy Bennett. Pero, mira, amor, a ver, ponlo aquí, porque no sé por qué me veo tan cerquita. O al revés, no, no importa. Si volteo la cámara, yo me veo muy lejos. Ajá. Pero, así como, a ver, me veo. Bájalo. No, ahí como estabas, ahorita ya no te ves, hace rato sí te veía. No, más arriba, más arriba, Hacia arriba. ahí, ahí, De alguna más manera, abajo. sí. No, no tanto. O sea, lo bueno que se me ve mi super playera de Jack Skellington. Bueno, voy a empezar a compartir este live, pues ahí sí es que no sé si me toca porque Puedes etiquetar de todas formas igual a psicología y sí, mucho más. voy a etiquetar, a ver, voy a etiquetar a psicología y a ver si puedes entrar desde ahí, amiga. Psicología y aquí está. Había etiqueté. Ahí sí se Ahí. puedes etiquetar de todas formas igual a... A ver, voltea la cámara y al revés, ¿no? Pues, es que me veo súper cerquita, mira. Aquí no me voltea la cámara. Sí, cuando se quiere ver. Aquí tengo la presentación. ¿Por qué no vas tú, amiga? Yo igual voy poniendo las diapositivas y de todas formas, a ver, ¿cómo veo Igual ahí? ver las imágenes, pero sigamos platicando como la vez pasada. ¿Está bien? Sí, me voy igual. A ver, déjame ver. A ver. Ok, en lo que se conecta la gente, ya está conectando la gente. Hola Inés, hola amiga. Estamos aquí, platicando de brujas y feminismo. Este, y estamos aquí con Liliana Carrión. Ok, me saca el moco. Ese sí, me veo nada por aquí. ¿Viste cómo lo veo? Por la cabecita. Sí. No más cerca, no más lejos.
Ok, ya vamos a empezar porque si no ya no me queda media hora. Hola. Bueno, aquí 8:30 ya. Voy a empezar a compartir el live. ¿Sí me escuchas bien, amiga, o ya te apreciaste? No, te escucho perfectamente. Bueno. Entonces, igual que la otra vez, igual lánzate con la bienvenida y ahí ya te empezamos a hacer preguntas. Entonces, el tema de hoy y cerrando con el mes de octubre y con todo lo que estuvimos trabajando, ¿verdad? Para lo que fue octubre, que aquí en Estados Unidos a nivel mundial se conmemora o es el mes contra la violencia doméstica. Y entonces, pensando en todas las actividades que se hicieron, que fueron conferencias, reuniones, hubo algunas carreras, marchas, etcétera, vino el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. También hubo muchas actividades, tanto en México como aquí, ¿verdad? Decíamos en la organización a la que pertenezco, allá en México, que no queremos celebrar, no queremos que el 3 de noviembre sea el Día de las Muertas, porque no es una celebración. Entonces, queremos conmemorar, recordar y pedir justicia por todas las muertes por feminicidio. Y en función de todo esto, de querer dar un cierre, pues yo quisiera decir perfecto, pero un cierre más bien que no se quede nada más en la celebración, que no se quede nada más en la conmemoración, sino que platicáramos un poco de qué hay detrás de todo este movimiento, de todas esas acciones que las mujeres muchas veces llevamos a cabo, muchas de las mujeres llevamos a cabo, incluso en el día a día, que cómo la mujer pues ha ido evolucionando y ha ido tomando espacios para expresarse y demás. Y pues en todo esto estuvimos platicando con Liliana Carrión, Carrión Miranda, psicóloga. Es que ahí se ve bien, o sea, se ve Sí. bien, pero acá no. Uh-huh. Lo retiro más, pero no se ve bien. No, sí lo escuchas bien, ¿no? A ver. Escuchamos fuerte y claro. Entonces, bueno, para no más preámbulos, lo que yo quería decir es que quería cerrar con Lili, mi amiga, psicóloga y demás. Bueno, no es psicóloga, pero sí es mi psicoamiga. Cerrar con un tema en donde podríamos enlazar un poquito y jugar un poquito con la cuestión de las brujas del 2 de noviembre, de quiénes son las brujas, de por qué muchas veces nos llaman a las mujeres rebeldes brujas, quiénes eran las brujas de su historia. Entonces, Lili preparó una presentación muy, muy, muy interesante que nos va a compartir ahorita y sería la misma dinámica, que ustedes pudieran preguntarnos, también participar, porque veo que por ahí hay muchas gracias, sí se escucha, nos está diciendo aquí Inés. Muchas de las mujeres que ahora hacemos mil cosas, pues fácilmente nos podrían haber tachado hace 100, 200 años como brujas y pudiéramos haber terminado en la hoguera y en fin. Y cómo eso se ha ido transformando y ahorita cuáles son los retos de las brujas actuales, ¿no, amiga? Claro, sí, muchas gracias. Buenas noches, Rocío, y buenas noches a los que están por aquí siguiéndonos. Como ya saben, aquí acostumbrándonos un poco a la tecnología, pero bueno, si tuvieran oportunidad, ya tuvimos antes un espacio en donde estuvimos precisamente abordando algunas cuestiones de género y que vimos lo que era en sí los micromachismos. Y retomando lo que decía Rocío, ¿no? En esa conversación, pues salió precisamente un comentario respecto a que algunas ideas que en este momento consideraríamos quizás normales, pues en otras épocas pues nos hubiera incluso costado hasta que nos mandaran a la hoguera, y que precisamente ahí surgió la inquietud, ¿no? Que yo le decía a Rocío, bueno, pues hablando precisamente de la época en que es una de las figuras que está más presente o más representativa para lo que son las celebraciones, quizás si no de muertos, para las de Halloween, pues es la figura de la bruja, y cómo podíamos relacionarlo con este tema de género. De hecho,
me gustaría comenzar partiendo de la idea también que habíamos comentado respecto a que en ocasiones la historia que conocemos pues es precisamente la historia del hombre, pero no como humanidad, sino como figura, ¿no? Entonces, en esta parte pues iniciamos precisamente pensando quiénes fueron estas mujeres, quiénes fueron las brujas, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? ¿No? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué es lo que ubicamos respecto a esta representación social? Porque finalmente vamos a ver que es una representación que se le dio a ciertas mujeres en los siglos pasados, ¿sí? Por ahí, Rocío, si tienes oportunidad de mostrarnos la primera imagen, aunque no sea el texto, nada más, o para que se den una idea nada más del contexto a manera de imagen. Sí, voy a mostrarlo ahorita, pero no, no te preocupes. Entonces, aquí está la primera imagen. Exactamente. ¿Verdad? Ah, No, no se acerca. bueno, ya iniciando también un poco con las presentaciones, como los que sabrán por aquí, precisamente Rocío pues es una de mis amigas de toda la vida y hablando también de su formación, pues Rocío es economista, entonces también va a ser la experta en darnos un poquito de este contexto. Sí, a veces cuando pensamos en el fenómeno relacionado a esto de las brujas, lo primero que nos viene a la mente es un contexto religioso. Sin embargo, vamos a ver que todo este fenómeno de la persecución de estas mujeres en aquella época fue precisamente cuestiones que tuvieron que ver con la economía y con lo social, ¿sí? En este caso, Rocío, no sé si tengas ahí por alguna idea para que nos describas cómo fue la época del Renacimiento, quizás con relación al arte. Así de, ¿qué recuerda usted de sus clases de historia, de cómo fue el arte en el Renacimiento, cuestión de la expresión artística? Pues era una expresión muy, no quiero decir acartonada, pero sí, en donde se retrataban a las mujeres precisamente como, como brujas, ¿verdad? Claro, pero bueno, con relación a esto de las expresiones artísticas, pues tenía que ver ya más con una figura exaltando quizás aspectos también de sensualidad, ¿no? O sea, que fue la diferencia con otras épocas atrás, ¿sí? En este caso, pues se hace una representación sublime del cuerpo, exaltando precisamente lo erótico, ¿no? Tanto en el arte como en la poesía. Y sentado precisamente en lo que tú decías, a ver, ya voy a quitar la imagen, en el, en el hombre, ¿verdad? En el conocimiento y en todo eso, pero sí era como que un arte centrado básicamente en el hombre, y a la mujer pues nada más la veían como algo sublime, erótico, muy, pues, rebosante, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de eh, un estado no solamente que tiene que ver con esta cuestión de religión, también estamos hablando de modos de producción, donde ciertamente, bueno, pues los hombres eran los encargados de realizar todos aquellos oficios, vamos a llamar, que de alguna manera eran los que daban un ingreso, ¿no? A lo que eran los hogares y pues la figura femenina, evidentemente, pues tenía en este caso, pues muy casado con la idea del campo, ¿sí? Con otras actividades que no tenían que ver precisamente en la cuestión económica, ¿sí? Esto es por cuanto a lo social, ¿sí? Vamos a ver que la Casa de Brujas fue precisamente uno de los primeros indicios del uso justificado de violencia por parte del Estado hacia las mujeres y que fue precisamente a través de la hoguera y de la tortura, ¿no? El del control. ¿Qué pasaba con, imaginémonos
el machismo hace muchos siglos, ¿no? O sea, y ya estuvimos haciendo una revisión a ocasión anterior respecto a estas ideas que hay del fondo respecto al control de las mujeres, pues en ese momento pues, estamos hablando de mujeres que no tenían el acceso precisamente a los modos de producción y evidentemente pues estaban en espacios mucho más privados. ¿A qué me refiero? Pues estaban a cargo de la crianza de los hijos, ¿no? Y este era el rol que jugaban. Precisamente lo que tú mencionabas, amiga, es que las mujeres al estar relegadas a sacarlas totalmente de los medios de producción y no estar precisamente en actividades que generaban ingresos, pues eran sometidas hacia todos los trabajos como pues recolectoras o, por ejemplo, agarraban plantitas y hacían perfumitos o a la crianza de los hijos propios y extraños como las nodrizas, que servían como amamantadoras, pero no por que ellas quisieran, sino porque ella eso era como un trabajo o una obligación. Entonces realmente pues sí estaban relegadas a trabajos pequeños, por decirlo así, que no eran tan importantes en la sociedad. Sin embargo, si te pones a analizar, si sostenían toda la sociedad, todo lo que hacían las mujeres en esa época, ¿no? De hecho, y tiene que ver precisamente con el tipo de actividad que estaban desarrollando. Vamos a identificar 4 principales actividades que tienen que ver, ¿no?, con estas mujeres que fueron acusadas en su momento de brujas. Unas de ellas precisamente son las cocineras y las perfumistas, ¿no? Que tienen que ver o que se relacionaban con todo el conocimiento que tienen que ver con diversas hierbas, ¿no? Para la transformación de pociones, ungüentos, ¿no? No estamos hablando aquí de una cuestión de magia, sino precisamente que de alguna manera el conocimiento que tenían estas mujeres era más empírico, ¿sí? Recordemos que hoy en día incluso pues en la cultura mexicana pues hay muchas hierbas que se manejan con relación a lo que es a las propiedades curativas. Pues en aquel entonces el acceso obviamente de este tipo de conocimientos pues empezó a ser a través de la figura femenina y de las mujeres dedicadas a la cocina y la perfumería, porque estaban relacionadas evidentemente con esta figura de brujas, pues son aquellas precisamente que usaban incluso el caldero, ¿no? Que es uno de los accesorios, vamos a decir, los más relacionados con lo que es la brujería, ¿no? Y precisamente, retomando lo que decía Rocío, pues pensemos en el lugar que tenían las mujeres en comparación a los hombres. Si en aquel momento, de alguna manera, los hombres ya tenían acceso a lo que serían como el inicio de lo que es la medicina, pues cuando estaban hablando de mujeres se referían más bien a aquellas que eran como sanadoras, ¿no? O en esta imagen similar a lo que entenderíamos como curanderas, ¿no? Porque es precisamente retomando lo que decíamos antes, ¿no? Pues toda la experiencia que iban desarrollando y que tenían que ver con hierbas y unturas, ¿sí? Ajá. Además, esta sería como otra de los oficios relacionados propiamente con la figura femenina. Y otro sería precisamente el de las parteras, ¿sí? Recordemos que hasta el siglo XVIII es en que los hombres comenzaron a participar en la atención del parto. El nacimiento generalmente pues era un trabajo en el que se encargaban las mujeres, si bien ya empezaba a existir o pueden identificarse como los inicios de lo que sean los hombres como médicos, pues en lo que es relación a los partos, pues estaba esta figura de las parteras, ¿sí? Y que finalmente pues tiene que ver con este rol de las mujeres que tienen que ver con los niños, ¿no? Y con el cuidado de la familia. Y evidentemente, bueno, pues uno de los oficios es el parteras. Y otro que tiene que ver precisamente con este cuidado hacia la familia, hacia los niños, pues sean las nodrizas, ¿no? Que también fueron las encargadas de cuidar hijos ajenos y que en algún momento pues también fueron acusados igual que como las cocineras, las parteras y las curanderas, pues de brujería, ¿sí? ¿Qué tiene en común estas mujeres?
volvamos a lo mismo, eran mujeres que de alguna manera tenían el acceso al conocimiento no formal, ¿no? De manera empírica, pero el labor tenía que ver, evidentemente, con el seno familiar, con el cuidado de los niños. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Pues que estas mujeres de alguna manera, a pesar de el rol que decíamos de una manera poco activo, quizás económicamente, pues empezaban a hacer un manejo de conocimiento que tenía que ver tanto con la salud como incluso con el control natal, porque en esa época es que se ubiquen también los primeros indicios con lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos y lo que sería el control de natalidad. Entonces no eran como que mujeres ordinarias, ¿no? Eran mujeres que ya estaban de alguna manera adquiriendo de manera informal pues conocimientos. Entonces, bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con lo que comentábamos? Pues, de alguna manera fueron mujeres que se ejerció control sobre ellas y de qué manera, pues, a través de la fuerza, ¿no? Como comentaba, o sea, no solamente tienen que ver una cuestión religiosa, sino también, obviamente, pues, de la mano en ese momento del gobierno, en que daba el apoyo para que se hiciera esta persecución. Pero bueno, pues estamos hablando ya de mujeres que estaban persiguiendo la adquisición de conocimiento y que lo tenían. Y además estamos hablando históricamente, nos ubicamos en el contexto de los 1400, 1300 por allá. Suena a que pasó hace mucho tiempo, pero realmente no es tanto tiempo. Entonces, en esa época en donde el obscurantismo, en donde toda la fuente de conocimiento estaba captada por una élite de ese momento, entonces a las mujeres las tenían, aparte de relegadas económicamente, físicamente y en todos los sentidos, tampoco no tenían acceso a ese conocimiento. Si era difícil para los hombres, pues ya más comunes y corrientes, digamos, de esa época, para una mujer era prácticamente imposible accesar a un libro o accesar a cierto conocimiento que obviamente pues la iglesia la tenía, lo tenía secuestrada toda la información, por así decirlo. Entonces, si era totalmente el conocimiento que las mujeres tenían, era totalmente empírico, pero me sorprende la inteligencia con la que se movían y con la que iban creando, como tú decías hace rato, ya sea ungüentos, tomadas, cosas que sanaban a ellas y a su propia familia. Entonces, los hombres no, o en aquel entonces no daban crédito de que ellas pudiesen tener ese conocimiento y desarrollarlo prácticamente de cero y sin ninguna herramienta de apoyo o un conocimiento que pudiese apoyarlas, ¿no? Así que imagínate, o sea, cómo se desarrolla la historia de una manera totalmente distinta. Entonces nos ubicamos en ese, lo que estamos viendo ahorita con el nos estamos ubicando en ese contexto de pues sí, de la época del oscurantismo, un poquito por ahí como que empezó todo este rollo de las brujas y de cómo castigar a las mujeres, porque precisamente pues estaban empezando a desarrollarse y a crear cosas que empíricamente con lo que tenía, ¿no? Entonces, quería yo leer unos comentarios, amiga, nada más para que la gente que está aquí, estamos interactuando con ellos. Saludos a todos los que están conectando. Sigan a la página Psicología y mucho más, ya la puse por aquí. Yo estoy, con mi celular está lejos, yo estoy aquí desde las redes de Gaby, entonces no se espanten si estoy por ahí, estoy escribiendo desde las redes de Gaby. Dice aquí Inés González, dice, soy bruja. Y sí, amiga, y todavía somos místicas y somos, rompemos esquemas y todo esto, pues sí, somos brujas. Saludos, Ingrid. Muchos saludos a Elsa, Noemí, a mi Gocha también. Toda la intuición que todavía tenemos, todo ese sexto sentido, creo que es parte de desarrollar esa forma de hacer cosas a escondidas, ¿no? O sea, cuando se nos impide, la mujer dice, no, yo quiero hacer cosas y vamos, investigamos y creamos muchas cosas. Y creo que eso viene ya de... Lunita Moreno, hola, hola, hola. También a mis
amigas brujitas que andan por ahí, Lupe, Lady, me falta Lulu, déjame etiquetar a Lulu. Y quería leer estos comentarios porque dice, y que también era miedo hacia la mujer y la sometían por miedo de la fuerza, por medio de la fuerza bruta, precisamente que es a lo que vamos, ¿no? De cómo se tomaban a las mujeres con el pretexto de ser brutas. Y se por ver a la mujer como un ser inferior que no podía pensar por sí misma y solo servía para tener hijos y criarlos. Hola, amiga Xochitl. Hola, ya están conectados. Entonces, ya por aquí presentes muchas visitas y quería nada más leer eso. Y bueno, seguimos, Lili. Sí, claro, me encanta lo que están comentando. Y ciertamente, o sea, lo que quisiera retomar, e incluso platicamos también la ocasión pasada, es esta visión de la perspectiva de género, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que es también como de repente de utilizar unos lentes y ver o analizar incluso la información, no solamente del presente, incluso hacia atrás, la historia, ¿no? ¿Cómo ha sido la historia que nos han contado y cómo a través de esta herramienta de la perspectiva de género también se puede hacer el análisis, ¿no? O sea, aquí el espacio, pues es la idea precisamente de reflexionar acerca de quiénes fueron estas mujeres. En realidad eran de lo que les acusaban o eran mujeres que perseguían o que buscaban tener conocimientos, ingresar a nuevas áreas, ¿sí? Y que incluso alguien comentó ahí, ¿no? Respecto a el castigo de repente incluso fue a evitar que se agremiaran, ¿no? No sé si ubican la palabra querra, sí, que es sí, exacto, que era precisamente este grupo de mujeres, ¿no? Y con lo que platicábamos también la vez pasada del micromachismo respecto a la imagen que se tiene de las mujeres. Evidentemente estas brujas, pues, ¿qué eran? Mujeres que tenían una apariencia evidentemente de ancianas algunas, que es lo que comentábamos la vez pasada, el micromachismo con relación a esta expectativa de nunca envejecer, o por otro lado también eran aquellas mujeres que a través de la belleza pues también podían ser como acusadas de brujas. O sea, sí fue una época realmente de persecución y de terror, porque bueno, una serie de ideas podían provocar que fueras acusada o señalada como bruja y pues, condenada a la hoguera. Sí, exactamente. ¿Cuál era la, la consecuencia de la rebeldía, de la contestación en esa época? Pues era simplemente, ni tan simple porque era súper cruel el castigarlas de esa manera como lo estás diciendo. Incluso en la actualidad, recuerdo que nos decían a veces, cuando cualquier cosa decían, quemen en leña verde. Es decir, decían que morían sofocadas con un dolor horrible porque era quemaduras, por el dolor de las quemaduras y no morían, pues obviamente era una agonía horrible, ¿no? Entonces, es una de las formas más crueles de morir, ¿no? Muchas veces, te digo, por sofocamiento y era por el hecho de simplemente verlas haciendo algo, si les veían haciendo un tecito o yendo al río a buscar tal vez plantas o algo, e incluso muchas veces se utilizó como un pretexto para matar mujeres, simplemente porque decían, es bruja, yo la vi, y si un hombre lo decía, es que así era, y ya, y terminaban en la hoguera, ¿no? Claro, y ahora sí, hablando un poquito de religión, precisamente incluso existió un libro lo que estás diciendo, de esta serie de castigos y todo lo que podía llevar el ser acusado como bruja, pues era precisamente el publicado en 1486, que fue Amaleus Maleficarum, que nos va a referir a Maléfica, ahí la frasecita,
que era Martillando Brujas y a su pueblo, ¿no? Y que fue mejor conocido como el Martillo de las Brujas, ¿no? Exactamente. Imagínate, amiga. O sea, yo, mira, ya me puse, me declaro bruja totalmente. Bruja del 71, dicen. No, no, la bruja del 71. Claro, y pues Ajá, y ahora entendemos, o sea, de repente este dicho de que si nuevamente volviéramos a la época de las brujas, pues estaríamos de su parte, por supuesto que sí, ¿no? Por lo que está señalando Rocío de que efectivamente pues se trató más bien de una cacería de mujeres, más allá de esta figura de lo que fue una bruja, ¿no? más allá de Y bueno, pues más allá del temor religioso de que estuvieran haciendo algo en contra de Dios o alienándose con alineándose con Satanás, más allá de eso era el apagar la sabiduría que las mujeres estaban desarrollando desde entonces, ¿no? sí, de hecho, o sea, si ustedes ven incluso no solamente la historia, ¿no? Sino a veces hasta las películas, series que pueden observar, hay sin duda, un trasfondo histórico respecto a cuál era la condición de la mujer a través de esas épocas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, recientemente vi en donde, ¿saben? ¿No? Viajan hacia el pasado y precisamente se encuentran como en la época del medievo la familia y entonces la madre es precisamente abogada, ¿no? Y entonces de repente se ve una escena en donde está discutiendo ahí con nombres de la época y entonces pues lo primero que le dicen al hombre, recordando lo que platicábamos del micromachismo, era así como que, oye, ¿por qué habla tanto tu mujer, no? Así como que controlada. Y bueno, porque era exactamente el rol que no tenían esas mujeres, pero de repente ella menciona la escritura y entonces le dicen, o sea, lo primero que no puedes saber escribir, ¿no? O sea, y ya así como surge inmediatamente así como que su foco así de chin, bruja, ¿no? Porque efectivamente pues están limitadas no solamente en esta parte de oficio, sino también del conocimiento, ¿no? Entonces imagínense ser mujer como que en aquella época pues no se ve como que nada envidiable, ¿no? No era nada envidiable y además aquí en la presentación que nos mandaste trae unos datos bastante escalofriantes. Dice que se estima que ascendieron a millones los sentenciados por brujería, porque obviamente pues también si veían a mujeres o a hombres que medio les daban información o que las protegían, pues también ellos eran condenados, ¿verdad? A brujos. Sin embargo, dice que el porcentaje de las mujeres entre los ejecutados asciende al 80%. O sea, de 100 ejecutados, 80 eran mujeres porque eran acusadas de brujería. Incluso si no las veían haciendo nada, si algún hombre, una mujer lo despreciaba y entonces él decía, es que yo la vi haciendo bruja y obviamente la palabra de él pesaba mucho más que la de ella e inmediatamente era condenada a la hoguera. Claro, y volvemos a lo mismo de esta parte hasta por asociación, ¿no? O sea, ni siquiera podían como crear grupos porque también corrían el riesgo de ser señaladas. Y respecto a esto de las estadísticas, también llama mucho la atención. Mucha de la evidencia pues se perdió, ¿no? Evidentemente, pues no es como casualidad, sino se acabaron todos aquellos registros que pudieran dar como cifras más tangibles. Sin embargo, bueno, pues ya el estimado es bastante escandaloso, ¿no? O sea, lo que señalas, ¿no? De 180 fueron mujeres. Sí, Incluso ahora, ay, perdón, no, de estos datos que te compartía y ahora que están tan de moda las disculpas públicas de los pueblos hacia el pasado, pues sí tenemos aquí un dato, ¿no? De que en enero precisamente del 22 Escocia recordó su pasado e indultó a 3,000 brujas. O sea, imagínense, 3,000 mujeres en la hoguera, ¿no? Y que fueron ejecutadas precisamente entre el siglo XV y el XVII. Y volvemos a lo mismo, y eso que solamente son cifras estimadas y que posiblemente hayan sido todavía mayores esos datos. sí, definitivamente. Y estamos hablando de mujeres que eran
ejecutadas en muy corta edad. O sea, estamos hablando de brujitas en esa época pues se les consideraba ya grandes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de mujeres desde 12, 13 años hasta 20, 25 años, o sea que su expectativa o su esperanza de vida no era muy alta, porque como mujer ya tenían un riesgo de que, bueno, pues toda la cuestión médica, por partos malos atendidos, etcétera, pudiesen morir, o sea, la mujer era muy vulnerable, pero además, si le añades esta parte de castigo, ¿verdad? Entonces su esperanza de vida se acortaba dramáticamente y drásticamente. Amiga, quería hacer un anuncio rápidamente en lo que tú continúas. Es que, bueno, gracias a todos los que se están conectando. Yo estoy aquí, pongan ahí un pequeño comentario, yo a los que estoy viendo los estoy anotando, porque las cosas que estoy rifando. Vamos a rifar a todos los que se están conectando, brujas y brujos. Vamos a rifar estos dos, se llaman tumblers, algo así, aquí. Espero que se vean ahí bien. ¿Quién nos donó para esta Facebook Live? Carlos Fernández, cantante ranchero. Miren esta. Ay, me voy a anotar yo para ver si me la gano. Entonces, ahorita lo estoy anotando y quería decir eso también porque pues queríamos cerrar bonito y él nos donó estas bonitas botellitas. Enséñala por todo, ¿verdad? ¿De mi cara? ¿Así? A ver, ahí se ve. Sí. Ok. Y ya para seguir rápidamente, para continuar. Y esta carterita. Entonces estoy anotando los nombres en lo que tú sigues, continúas, y al final vamos a hacer esa pequeña rifa rápidamente, ¿va? Continúa, amiga. Sí, claro. Sí, ahí si está por aquí curioseando, pues denle un like, no nada más se aparezca y se desconecta. Y denle un like, un comentario para agregarlos en la rifa. Entonces, sí, denle un like. Todos los que nos están escuchando allá en México, Argentina, Perú, pues sí estaría bien, o sea, mandarles lo que es el valor de este tema. Entonces, también para que todos se anoten y de alguna manera, pues les digo, compensar todo su apoyo y todo su cariño. Seguimos siendo brujas en rebeldía, pero vamos a conocer la historia. ¿De dónde venimos todas las brujas? Continúa, amiga, mientras yo acabo la anotación. Sí, y bueno, hablando de esta representación, incluso pues vamos a ver las figuras o aquellas cosas relacionadas con las brujas, ¿no? Eh, Uno de ellos como objeto sería precisamente el espejo, ¿no? ¿Y qué bruja te recuerda el espejo, amiga? Ay, la bruja, la de Blancanieves, ¿no? Exactamente. El espejo más famoso, Sí. pues fantasías. Y bueno, pues tenemos un dato curioso de por qué se relacionan con las brujas. En la antigüedad existió, o de los primeros espejos de cristal redondo y abombado se les llamaba ojo de brujas. Oh, wow. Y es curioso el uso que tenían estos espejos porque eran colocados con el fin de que pudieran observar a la servidumbre. Entonces, eh, así se les denominaba el ojo de bruja, pero estos espejos tenían ese fin y entonces, curiosamente, pues se relaciona con esta bruja tan famosa de Blancanieves con el espejito, ¿no? Exactamente. Otro de los símbolos Sí. con los que relacionamos a las brujas, pues es precisamente la voz, que si lo analizamos también tiene que ver con lo que comentábamos del machismo, ¿no? Sobre el callar, ¿no? Y entonces, y que tiene que ver, yo creo que incluso con el poder que a veces se le da o que se cree que tienen las palabras de las mujeres, ¿no? Y precisamente el tratar de silenciarlas, pues se creía que sus voces, igual que las sirenas, pues podían seducir con su voz y ahí provocar algún tipo de embrujo a los hombres, ¿no? Estaríamos hablando como que de una mujer persuasiva, pero pues está identificada como... Y quitándole toda responsabilidad a los hombres, pues dándole toda esa responsabilidad y culpabilidad a la voz de las mujeres, ¿no? Como tú dices aquí, las sirenas,
es que las sirenas son las brujas del mar, ¿no? O las brujas que hacen el aquelarre y se juntan y los llaman. ¿Cuántas historias no conocemos incluso en la actualidad que dicen una mujer, una bruja y que lo llamaba al hombre y que anda todo borracho y que se lo quería chupar y que se la quería chupar la bruja? O sea, creo que era mucha culpabilidad a la mujer y mucha responsabilidad, y quita responsabilidad al hombre. Pero en esa época obviamente era total y absolutamente marcado, legal, válido, y cualquier hombre que dijera ella es bruja, entonces a la hoguera, o también hay historias en donde las ahogaban, ¿verdad? Porque estaba relacionado la bruja con lo maléfico con el agua. Entonces muchas veces decían, ok, te agarro a ti porque eres bruja y te vamos a poner a prueba. Y les amarraban las famosas piedras de molino en los cuellos y decían, si sale viva es que es una bruja y la quemamos. Y si no, pues es que sí era buena mujer y entonces se va a ir al cielo, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de mujeres reales de carne y hueso, morían y entonces ya decían, ok, bueno, se salvó, no es bruja. Pero en realidad, pues era una forma de aniquilarlas, ¿no? Me gusta esto que comenta Rocío y lo primero que me viene a la mente es esta idea de que una bruja es lo que una mujer no debe de ser. O sea, si estamos hablando que es una persona que tiene voz, pues es lo que no debe de ser una mujer. Otro elemento relacionado tiene que ver con lo que sería la melena o el cabello de las brujas, que en aquel entonces eran mujeres identificadas, así como ven a Rocío en este momento, con el cabello suelto, que significaba como esta rebeldía e ir contra lo impuesto socialmente, porque evidentemente pues era como reflejar esa rebeldía a través de una melena larga y suelta, ¿no? Que en el caso de mujeres jóvenes no necesariamente era blanca, pero en el caso de las ancianas, que también eran señaladas, pues era la melena blanca, ¿no? Pero este cabello suelto ya era también un reflejo de esa rebeldía. Y con relación a los colores, evidentemente, pues si están relacionados con el mar, pues tenían que ver con algunos colores que incluso hoy en día también pueden estar relacionados con esta parte como de la ira, el pecado, ¿no? Que son colores el rojo, el amarillo, el negro, que es como este color relacionado con la oscuridad, ¿no? Con lo malévolo que decía Rocío, ¿no? E incluso pues algunos colores oscuros, que en ese momento el verde, por ejemplo, es un color que en la Edad Media era el que reflejaba lo maléfico, ¿no? Como ahorita como que lo morado oscuro, como que, ay, ¿no? Como que, y a la vez pues también se ha tomado como un color de rebeldía. Y aquí nos están comentando varias, dice, Ara, dice, no, hombre, a mí ya me hubieran quemado. Sí, porque nosotras no somos brujas en rebeldía en la actualidad, brujas modernas, no nada más por romper esquemas, criando familias solas, sino por decir, muchas, yo no me quiero casar o yo no quiero seguir ciertos estándares, quiero ser empresaria, quiero lo que tú quieras, yo quiero estudiar, ¿verdad? No me quiero dedicar a la casa, o también soy ama de casa y me encanta criar a mis hijos, pero también quiero tener mi propio espacio y yo me amo y me cuido como mujer, no nada más que soy esposa o soy mamá o soy la tía, sino que yo como mujer tengo mis propios gustos y me revelo ante la sociedad que me quiere encasillar en algo. Y obviamente vamos a enlazar en algún punto las brujas de la antigüedad, de cómo fueron castigadas, y el feminismo. También como ahorita la mujer está siendo sumamente castigada y muchas de las organizaciones, muchas de las cosas que se hacen para el feminismo son considerados esos aquelarres peligrosos y pues, ¿en qué termina todo esto? Pues en feminicidio. Entonces, en algún punto lo vamos a enlazar, yo sé,
pero sí es importante que también nosotros nos demos esa valor, esa fuerza. Por eso este tema tan bonito y tan importante y tan místico a la vez de cerrar este mes del mes de la concientización para la violencia doméstica o feminicidios o feminismo. Y entonces, cerrarlo como diciendo, ok, las brujas se acabaron, ya no existen, o qué está pasando ahorita, ¿no? Pero continúa, amiga. Y saludos a todos los que están conectando. Las estoy anotando en una rifa que se va a hacer aquí, de estas dos cositas. Si alguien gana allá en México, es porque veo gente en México, Perú, Argentina, a Griselia, muchos saluditos. Si se están conectando, también las estoy anotando y pues ya, les vamos a mandar el valor de esto. No sé cuánto cuesta, pero vamos a investigar. Ah, Este, yo también quiero participar. Sí, claro, ay, tú eres la número uno y te voy a poner 2 boletos. Ay, no te creas. No, ah, pero a Lulu también ya te anoté. bueno, muy bien. Ok. De hecho, ya para finalizar, me gustaría compartirles, igual como la última, que era la diapositiva de la presentación, es de un artículo de John Tones. Dice, como todos los monstruos, las brujas tienen un subtexto que enriquece su mitología. El vampiro es pulsión sexual y carnívora desatada. El monstruo de Frankenstein es nuestra ansia de trascender más allá de la muerte. El hombre lobo es la bestia que llevamos dentro y el zombie. La despersonalización, a la que nos somete la sociedad moderna. La bruja es una mujer diciendo que te metas tus ideas o reglas que la obligan a someterse a las convenciones de género y las expectativas sociales por donde puedan, ¿no? Y es precisamente, o sea, creo que me quedo con esto último, o sea, y de esta representación de las brujas que a veces vemos incluso esa figura de caricatura en todas las películas que la han representado, pero bueno, igual que la vez pasada, pues creo que nuestra idea, por lo menos de Rocío y la mía, es sembrarles un poquito la curiosidad, ¿no? Respecto a cuestionar si la vez pasada hablábamos de algunas ideas que pudieran ser consideradas hoy en día como micromachismo, pues ahora es pasar por esta misma lupa aquellos acontecimientos históricos y reflexionamos respecto al rol que jugaron las mujeres en otras épocas, no solamente hablamos de las brujas en el medievo, sino a través de toda la historia, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol que han jugado y cómo es que se ha ido avanzando incluso también en materia de derechos, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que falta mucho para avanzar. Si bien hoy en día no corremos el riesgo de que nos quemen en la hoguera, sin embargo, bueno, pues sí podemos ser señaladas. Desafortunadamente hay muchas mujeres muriendo todavía hoy en día por ideas o simplemente por el hecho de ser mujeres. Y entonces, bueno, pues reflexionar como sociedad y a nivel individual, pues esperamos que sea un granito de arena para hacer precisamente una diferencia, ¿no? De esta época que hoy en día estamos viviendo. Y reconocer a todas las brujas actuales que desde su posición, desde su trinchera, desde su casita, desde su oficina, desde donde estén, estamos rompiendo esquemas y estamos ya luchando contra todos estos estigmas. Incluso ahora en día, si una mujer es más proactiva y es líder y así, luego, ay, esta es una bruja, es una mandona, ¿sí me explicó? Entonces, romper todos esos estigmas y enseñar a las nuevas generaciones que ser bruja no es malo, no satanizar, porque en su momento se satanizó demasiado, se tildó de lo malvado, de lo oscuro, de lo feo, y realmente pues eran mujeres sabias, ¿verdad? Que estaban con los poquitos recursos que contaban, transformando su naturaleza, empezaron a hacer cosas. Obviamente, el concepto de bruja va mucho más allá. También ahora hay gente que se dedica a todo lo místico, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con religión o no religión. Eso es una cosa,
pero nosotros estamos hablando de las brujas como esas mujeres sabias que rompieron esquemas y se fueron abriendo pasos a, pues, machetazos, así, a ver cómo podían y empezaron a desarrollar cosas y como mujeres también a juntarse y a organizarse para que pudieran tener algo, para que pudieran ser escuchadas. Y creo que se relaciona muchísimo con la actualidad de cómo como brujas estamos haciendo y rompiendo esquemas en todos los sentidos o en muchos sentidos, en muchas áreas, desde la política, ¿verdad? Espero que ya todos hayan ido a votar porque hoy es votaciones aquí en Estados Unidos. Desde la política hasta en nuestras propias casas se están criando de manera diferente. Muchas de las mujeres, incluso si fuesen muy conservadoras, ya están criando diferente a los hijos hombres, a las niñas mujeres, y creo que todo eso es parte importante de lo que tú decías, de cómo se ha evolucionado todo este concepto de bruja. Y ya ahora me gusta que decimos, pues sí, soy una bruja y me gusta, ¿no? O sea, me gusta que me vean como con ese algo de misterio, que ya no es tan mal visto decir, soy una bruja, pues sí, soy una bruja y eso es lo que me gusta también. Sí, y pensando precisamente en esta persecución, pues que en su momento pues fue precisamente la violencia a la que estuvieron sometidas esas mujeres, retomando también el tema de violencia, que es lo que comentabas, ¿no? Respecto que este mes se celebró allá respecto a la conmemoración del mes de la violencia doméstica, ¿no? Concientizar sobre la violencia doméstica y sí, todo en este marco y además la idea era eso, ¿no? Decir, brujas existieron, sí, fueron reprimidas y eran mujeres reales de carne y hueso que realmente eran mujeres sabias o mujeres que se atrevían a transformar su entorno, a tal vez robar un libro, un escrito por ahí y entonces empezar, o sea, tenían hambre de necesidad de conocimiento y empezaron a transformar su entorno. Entonces creo que esa era la idea, amiga, de hablar un poquito de las brujas. Sí existieron y eran mujeres de carne y hueso. Y dicen aquí, voy a leer algunos comentarios. Saludos, Griselia Becker. Dice Araceli, los espejos de los que tú mencionabas, dice, son ahora las cámaras actuales. Bueno, pues sí, ¿verdad? No sirven de espejos. Es que yo creo que es el control, ¿no? Ahora eso nos sonó al control de los empleados. Ahora ya no usan espejos, ahora ya son las cámaras, claro, se te vigilan. Ahora ya somos cámaras. Bueno, sí. Dice Mari Ríos, lamentablemente se necesita mucha educación, ya que a veces las mismas mujeres crean el machismo. Bueno, ese es un tema bien ríspido y bien importante, bien interesante, amiga, de sí, las mujeres, cómo es el machismo, el machismo está permeando, cómo está permeado en todos los niveles de la sociedad, pero cómo se ve el machismo desde una mujer, ¿verdad? O sea, una mujer que dice que está creando hombres machistas. Ay, qué tema tan Y sin embargo, déjame decirte que los feminicidios no los cometen las mujeres. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa idea. Si ustedes revisan cifras, evidentemente la violencia está siendo ejercida por hombres. Exacto. Por eso digo que es un tema un poquito delicado y ríspido, en donde hay que como deslindar responsabilidades, ¿verdad? Miranda Azul, sería bueno después tocarlo. Dice, todos esos micromachismos me siguen sonando vigentes pese a los cientos de años. Y creo que siguen siendo las razones por las que aún no hay tantas científicas y las que han existido fueron borradas. Sigamos haciendo aquelarres con todas las brujas que encontremos en nuestras trincheras. Exactamente. Entonces, Claro que sí. exactamente es eso. La historia pues ha sido escrita por los hombres, no los odiamos, ¿verdad? Por supuesto que no, pero sí es una realidad de que la historia fue escrita por los hombres y no necesariamente es que las mujeres no participaron, al contrario, fueron sostenedoras de revoluciones, sostenían las guerras ultrajadas, en fin, hay muchas cosas, pero en el término
marco de este tema que son las brujas, pues fueron mujeres sabias que fueron también acalladas brutalmente, ¿no? Y que es la historia a veces no contada, y entonces pues sigamos buscando espacios en donde sigamos hablando de mujeres y de esta historia. Dice el Lulú, dice, actualmente persiste ese concepto, mujeres perseguidas y señaladas por desafiar las expectativas, que disfrutan su sexualidad, alejadas del rol de sumisión, mujeres que trabajan y alzan la voz. Exactamente, ¿no? Y todo lo hacen en tacones. Todo lo hacen en tacones. Además, o sea, que eso a mí me parece súper poderoso porque fuimos el año pasado, rápidamente, fuimos a una caminata en tacones, en donde los hombres se tenían que poner los tacones. Lo organizan aquí las Islas Pacíficas, una organización. Entonces, fuimos y caminamos, fue Juan, fue Jaciel, su hijo, de hombres, ¿verdad? ¿Quién más fue de hombres? Porque fue también Andrea, hasta Julieta, yo, pero se pusieron era eso, ponte los zapatos ponte los zapatos de, obviamente, pues terminaron todos ampollados, ¿verdad? Ah, sí, ganó Juan, le dieron su reconocimiento porque era una ganadora de tacones, de hecho me ganó, caminaba mejor que yo, pero más allá de eso, era ponte en los zapatos, porque las mujeres hacen todo eso, y te digo, en tacones, muchas, ¿no? Muchas de las mujeres. Entonces, no significa que estemos encasilladas y que una mujer tenga que hacer de esa manera. Sin embargo, muchas se están luchando y mira que es difícil hacerlo. Ay, amiga, pues te agradezco demasiado. Sigan la página Psicología y Mucho Más de Liliana Carrera Miranda, psicóloga de la UNAM, allá en México. Y entonces, creo que ahí maneja muchísimos temas importantes. También yo he visto que pones bibliografía, que pones conferencias a las que podamos acceder gratuitamente. Y creo que es importante el que sigamos, no nos quedamos estancadas, sino que sigamos aprendiendo siempre, ¿no? Yo digo, siempre soy ignorante porque ignoro algo. Entonces, aprender ahorita de las cifras, aprender de las mujeres que fueron en ese momento brujas, creo que es súper, súper importante, amiga. Claro, igual yo les hago la invitación a seguir las redes de Rocío, todas aquellas que están pidiendo justicia también por Gaby Ramos, síganla, denle like a todas sus actividades, y esperamos pues verte pronto por este espacio también, Rocío, para seguir platicando. Fíjate que curiosamente aquí en México noviembre todavía es como la segunda fecha del año en que tienen actividades relacionadas a lo que es precisamente la prevención de la violencia. Por ahí está el 25 de noviembre. Entonces, bueno, pues ya lo platicaremos también por ahí, ya sea por posteo o a lo mejor por aquí algún espacio con relación a esta conmemoración, porque en México, al igual que en marzo, noviembre es un mes en donde se trata de hacer la concientización en contra de esta violencia. Y eso te iba a decir, si quieres hacemos en la página, hagamos algo desde tu página, y ahora tú me invitas también para que tú vas a la terapia y ya porque es un relajo. Ay, no, de veras que antes era o sea, extraño los zumbidos de Hotmail en este momento del Messenger. Entonces, aquí están todos. Te agradezco muchísimo, amiga. Una de mis amigas brujas. Ya, a ver, por ahí voy a mencionar a los nombres que más o menos están rápidamente, para ver si alguien me faltó. Pónganme un comentario. Ese momento, ¿sí, no? Se pierden la rifa. Sí, ya vamos a hacer la rifa para que también ya no alargar tanto el live. Pero ahí va, a ver. Obviamente, Lili Carreón, Lulú, que sonrío cada vez que digo Lulú, no decíamos Nivis, pero bueno. Está Inés González, Ingrid Flores, Elsa Noemí, Magda, Lunita, Xochitl, Araceli, Tere, Calvo, amiga,
un abrazote por allá. Magda, ya la mencioné, creo. Mari Ríos, Orbeli, a ver, espérame, si me falta algo, me dices. Araceli, Onti, Cale, pues Marco, Juan, Eric, también los puse ahí, porque están aquí, ¿verdad? Escuchando. Carlitos no cuenta porque Carlos Fernández fue el que donó, que donó los Converse, so, no, pero gracias por estarnos escuchando. Griselia Baker también que estuvo ahí. Dice, quiero leer este comentario, me gustó mucho, dice, lamentablemente se necesita mucha educación. Y sí, a todos necesitamos mucha educación. Miranda Azu, Rosy Galindo, por ahí anda también, Nivis, Lu, de que, ¿cómo tú? Nadie sabía. Entonces vamos a proceder a hacer la super Delirio. delirio delirio de Liomeli. Ese nombre de bruja. Qué terrible. Entonces, aquí están, si me faltó alguien, por favor, a ver, calla ahora, habla ahora, Oscar, espérate, me faltó alguien por aquí, me está diciendo, falto yo. Cintia Herrera, ¿la tienes? ¿No? A ver, no, Cintia Herrera, Oscar Avilés, a ver, Oscar. Saludos a todos y aprovecho para... A María Luz Hernández. No, a ver, María Luz Hernández, no la tengo. También tengo a... No, ¿quién me dijiste? Cintia, ¿no? ¿Me dijiste Cintia?